Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Tú eres santo, Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Él es santo, Él es grande, Él es poderoso. Aleluya. Dios es grande, Dios es fiel, Dios es poderoso, aleluya, para la gloria del Señor Jesucristo. Gracias a su misericordia que estamos todavía vivos, que estamos todavía de pie. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, resumiendo el mensaje pasado, resumiendo la enseñanza sencilla, corta, la enseñanza pasada, como dice el dicho de este mundo, de esta tierra, el buen entendedor, pocas palabras, y como dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Bueno, en el mensaje pasado habíamos hablado de los principados. Resumiendo, ¿qué son los principados? Principados son seres espirituales que están sobre una nación, sobre un país. Son los que gobiernan sobre un país completo. El principado no está dentro de un barrio, no está dentro de una casa, no está dentro de una iglesia, no está dentro de un bar, no está dentro de una discoteca. Entienda en este resumen que le voy a hacer, hermano, hermana, en estos sencillos segundos. El principado, los principados, resumiendo de la primera parte, los principados están sobre todo un país, sobre toda una nación, gobiernan. Es decir, le pongo este sencillo ejemplo para que entiendan ese resumen de lo que son los principados. Los principados son seres espirituales que cuando usted está viajando en un avión o yendo en un bus a otro país, está adentrando, atravesando la frontera de un país. Este es el avión, el vehículo, en lo que usted esté viajando, el evangelista en lo que esté viajando, avión, carro, bus, barco, lo que sea. Y este es el límite de la frontera entre tu país y el país al que vas a visitar. Cuando tú estás yendo en tu avión, en tu vehículo, en tu transporte y llegas hasta el límite, cuando llegas a este límite, hasta aquí, hasta este límite, están los principados y las potestades, los gobernadores y las huestes de tu país. Pero cuando tú atraviesas esta línea, entonces al atravesar esa línea, ahí, acá, al otro lado, te encuentras otro tipo de principados. Esos principados tienen otro tipo de poder, otro tipo de dominio, gobiernan de otra manera ese país. Por eso es la diferencia entre países. Entonces, un principado es como si fuera el portero de una nación. Es el que lidera en esa nación, es el que impera, el que gobierna en esa nación. Si quiere entender un poquito más, el mensaje anterior está ahí. Entonces, ¿qué es un principado? Un principado es un ser espiritual demoníaco que ha sido plantado, que gobierna sobre una nación independientemente de cuál ésta sea. Aleluya. Entonces son territoriales, gobiernan sobre una nación. Los principados no gobiernan en un barrio, en un pueblo, no. Por eso tenemos el resto de descripciones en Efesios 6:12 y también en Colosenses, que lo veremos mucho más adelante, aleluya. Entonces, ¿qué es un principado? Un principado es un ser espiritual demoníaco, es el portero de un país, es el que gobierna sobre una nación completa, es el que ejerce dominio sobre toda una nación. Y debajo de él, debajo de su autoridad y su rango, su jerarquía, tiene también las potestades. Debajo de él están los gobernadores, debajo de él están obedeciéndole los tronos, los dominios, las legiones, etcétera, etcétera. Entonces, el principado es un ser de alta jerarquía. Esto más le compete o le competiría a hermanos, a siervos, evangelistas, hombres y mujeres que llevan la palabra a otros países, conocer que es un principado. Aleluya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar rápidamente en Efesios capítulo 6, verso 12, vamos a hablar rápidamente sobre qué son las potestades. Efesios 6:12 dice: principados, inmediatamente después dice que nuestra lucha es contra potestades. ¿Qué es una potestad? Habiendo dejado claro, hermano, hermana, tanto en el video anterior como en este inicio, en este resumen que he hecho, un principado, usted ya sabe lo que es, pero después, en el siguiente rango, principado arriba, más abajo viene las potestades. ¿Qué son las potestades? Las potestades no controlan, como los principados, una nación completa.
Las potestades están sobre ciertos sectores de tu país, de tu nación. Los principados gobiernan sobre cada país, están encima de cada país. Las potestades, en cambio, son de una jerarquía más abajo y estas potestades gobiernan cada una de las potestades que existen, están en cada sector de tu país, en cada sector de tu cantón, de tu provincia, de tu pueblo, de tu barrio. Hay cientos, escuche esto, hermano, hermana, hay cientos, hay miles y miles de potestades en cada uno de los países, porque cada uno de los sectores de tu país es gobernado por una potestad. Potestades son demonios encargados, son demonios al que se les dio la autoridad de gobernar, de infundir miedo, terror, caos, hambre, peste, muerte, violencia, asesinato, drogas, etcétera, etcétera, pero en cada sector de nuestros países, cada barrio, cada sector, cada provincia, no sé cómo le llamen en su país, cada cantón, cada caserío, cada ciudadela, cada parroquia, como usted quiera llamarlo. Explico. Entonces, las potestades controlan ciertos sectores y en cada sector hay una potestad diferente. Yo sé que puede haber en tantos barrios, en tantos sectores de nuestros países, debe de haber muchos sectores, muchos barrios que se parezcan. Pero quiero que entienda esto con un sencillo ejemplo. Y para mí el mejor de los ejemplos que puedo darle es, por ejemplo, acá en mi país, en Ecuador. Los que son de acá, de mi país, pero usted allá en su país va a entender también lo que le voy a explicar. Una potestad es muy diferente a un principado. Principado gobierna sobre todo el país. Es el que pone ese espíritu, está regado sobre toda la nación. Le puse el ejemplo de que un principado que gobierna, por ejemplo, en Colombia es mucho narcotráfico. Sí, mucha droga, mucho narcotráfico. Ahora, una potestad es alguien que gobierna en ciertos sectores. Cada sector donde vives tú, donde vive tu familia, hay una potestad diferente. Por eso, nosotros incluso cuando viajamos a otra ciudad, a otro barrio, si tú vives en barrio X y trabajas en otro barrio y ese barrio es muy peligroso, es porque en tu barrio hay una potestad y en el otro barrio donde trabajas, en la otra ciudad donde trabajas, en el otro lugar, qué sé yo, te trasladas de tu hogar 1, 2, 3 horas a tu trabajo y allá es diferente el sector, se siente. Nosotros los cristianos lo sentimos, lo percibimos. Nosotros los cristianos tenemos discernimiento espiritual. Entonces para nosotros los cristianos no todos los barrios son iguales. Se siente un ambiente diferente. Aún los del mundo sienten. ¿No ha sentido usted? Le voy a poner el ejemplo. No es lo mismo que tú vivas acá en el Ecuador. Hablamos de acá del Ecuador. No es lo mismo la potestad que se mueve, por ejemplo, en el condado, a la potestad que se mueve en San Roque. Es diferente. Esa es una potestad. ¿Por qué los barrios son diferentes? Esta respuesta, este estudio, esta enseñanza sencilla de estos cortos minutos es tan básica, tan sencilla que usted puede entenderlo si presta atención, sencillamente. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué es que hay un barrio donde es pesado, dicen los hermanos? Es pesado, no es lo mismo. Usted tal vez vive en el norte o en el centro o en el sur, pero usted se siente seguro en su barrio. En su barrio dicen, uy, aquí roban mucho, pero usted dice, no, yo nunca he visto que roben. Pero sin embargo, usted tiene miedo de ir a San Roque, al centro de la ciudad, tiene miedo de ir a la parte alta del centro de la ciudad, qué sé yo, lugares como La Colmena, lugares como el cementerio de San Diego, qué sé yo, el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, usted se ha preguntado por qué es que cada ambiente es diferente, por qué es que cada barrio es diferente, por qué es que hay barrios donde las personas, y a veces incluyendo los cristianos, no quieren ni caminar, ni de día, peor de noche. Es porque cada sector está gobernado por una potestad. Quiero decirle algo. Principados, potestades, gobernadores, huestes, tronos, dominios, legiones, todos son seres espirituales, todos son demonios.
Pero cada uno tiene su jerarquía y cada uno tiene su sector de dominio y su forma de dominar. Entonces, una potestad es un ser demoníaco que gobierna en cada sector específico donde Satanás lo puso, donde los principados le pusieron. Ahí gobiernan las potestades. Es por eso que no es lo mismo que usted esté caminando en lo que es, qué sé yo, por acá, en el norte, en una ciudad del norte, en una ciudad renombrada del norte. No es lo mismo que usted esté ahí a que usted esté, qué sé yo, en la ferroviaria. No es lo mismo, es algo diferente. Se siente un ambiente diferente, se siente un ambiente pesado. Hay barrios donde tú entras y es un barrio donde ni bien entras, ya te están robando. Es un barrio donde ni bien entras, tú ya estás viendo los borrachos en las veredas. Barrios, lugares, sectores. Aquí hay un lugar que se llama La Mariscal, donde moran, donde van, donde transitan miles y miles y miles de personas. Los de aquí de Ecuador, de Quito, conocen La Mariscal. Cuando éramos mundanos frecuentábamos ese lugar de perdición. Es la pequeña Sodoma de Ecuador, La Mariscal. Ese sector es una pequeña Sodoma, una pequeña Gomorra. Es un lugar de perdición, es un lugar de maldad donde homosexualismo, lesbianismo, prostitución, alcohol, drogas, se vive ahí cada noche y peor los fines de semana. Es un lugar de perdición. Ahí hay una potestad, hermano. Hay una potestad diferente. Nosotros vivimos por acá en el sur, yo vivo por acá en el sur de Quito. Se siente otro ambiente, se siente otra potestad. Tú vas, qué sé yo, a lo que es La Bota, tú vas, qué sé yo, a lugares del norte donde existe violencia, donde existe robos. Vas a Carapungo, vas a Calderón, hay otro ambiente. Se sienten las potestades diferentes. No es lo mismo irte a una parroquia como el Quinche, donde hay una potestad terrible de idolatría, a irte, qué sé yo, al norte, al centro norte de la ciudad. Aleluya. Entonces, una potestad es un ser demoníaco que gobierna ciertos sectores. Ahora, ¿en qué nos sirve saber ahora qué es una potestad? Nos sirve, hermano, en que usted, hermano, hermana en el Señor, nos sirve en que usted tiene que cada vez que se traslada de su casa, por trabajo, por compras, por negocios, por visitar un familiar, de su lugar de residencia a otra ciudad, otro pueblo, otro cantón, otra parroquia, otro lugar, qué sé yo, usted tiene que saber que no es la misma potestad. O si usted se traslada a evangelizar de donde usted vive, o de donde está tu iglesia, y te vas a evangelizar, le vas a llevar una campaña, vas a llevar un evangelismo, solo, acompañado, con la iglesia, sin la iglesia, vas a predicar a voz en cuello, con parlante, lo que sea. Tienes que entender que al lugar al que tú vayas hay una potestad diferente. Hay barrios donde hay mucho consumismo de droga, hay potestades de drogadicción ahí, hay seres demoníacos que han envuelto ese barrio en la droga. Hay barrios donde tú llegas y hay mucho ladrón, mucha delincuencia. No ves drogas, no ves borrachos, pero ves muchos ladrones, mucha delincuencia. Vas a otros barrios y ahí en esos barrios, qué sé yo, en los barrios altos de acá, del sur de Quito, del centro sur de Quito, por ejemplo, ves mucha pobreza, mucha gente pobre, muchos niños pobres, mucha gente en la calle mendigando. Vas a otro lugar y por ahí te encuentras mucha gente borracha, muchos hombres, mujeres borrachos en las veredas, en los parques. Entonces son potestades, hermano, hermana, son potestades diferentes. Esa es la respuesta, número uno, de qué es una potestad, y número dos, por qué cada uno de los sectores, barrios, residencias, caseríos, ciudades o parroquias de nuestros países son tan diferentes uno del otro. Qué extraño que nosotros vivimos en un barrio, sales en el bus o en tu carro o caminando a otro barrio y ese otro barrio se siente otro ambiente. Sí, hay barrios en los que están llenos de pandillas, hay otra potestad. Hay barrios donde nunca se reúnen pandilleros, en cambio hay barrios, hay sectores donde siempre están reuniéndose las pandillas. Esos son potestades que han establecido su trono, su dominio en ese lugar.
Mire, hay barrios, hay sectores acá en el sur de Quito, hay sectores como La Javí, por ejemplo. Es un lugar donde reina, donde gobierna una potestad de fornicación, de promiscuidad, de depravación sexual. Usted llega a La Javí y encuentra un hotel, cada 3 casas hay un hotel. En cada 3 casas hay un hotel y frente a frente se encuentran los hoteles. Hay una demanda terrible de hoteles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hay barrios donde no existe un solo hotel? Pero en cambio barrios como acá, La Javí, es un lugar conocidísimo. Hay decenas de hoteles, uno frente a otro, uno frente a otro. Potestades de fornicación, potestades de promiscuidad sexual, potestades de inmoralidad sexual. Entonces hay sectores así diferentes. Aleluya, gloria a su nombre. Vamos a otro barrio, vamos a otro lugar, vamos a otro sector a evangelizar. Y de repente evangelizas, das la palabra, predicas con poder, con denuedo. Y siempre pasan muchos borrachitos a recibir a Cristo. Es una potestad de alcoholismo la que gobierna en ese lugar. Entonces tienes que dar una palabra según lo que esté ahí. Lanzar la carnada según lo que esté ahí. Lanzar las redes según lo que esté ahí. Conoces el sector, conoces el barrio, conoces el pueblo, conoces el cantón, entonces conoces las potestades. No es lo mismo ir a predicar y ir a evangelizar en el norte de Quito que predicar en la 24 de mayo. No es lo mismo, son diferentes potestades. Por eso es que te vas a predicar un barrio donde gobierna la potestad de la prostitución. Vas a predicar, a evangelizar en ese lugar y se te ocurre reprender, qué sé yo, se te ocurre reprender la avaricia. No, ahí no hay avaricia. O se te ocurre reprender ahí en ese lugar, qué sé yo, el egoísmo, o se te ocurre reprender en ese lugar, qué sé yo, brujería. No, en ciertos sectores tienes que reprender y lanzar la red y predicar correspondientemente a la potestad que está ahí. Hay que reprender potestades en cada lugar que vas a predicar la palabra de Dios, evangelizar. Cuando una iglesia va a hacer una campaña, tiene que conocer el lugar, tiene que orar al Señor, tiene que ayunar al Señor, tiene que consagrarse al Señor para que el Espíritu de Dios revele qué potestades gobiernan, lideran en ese barrio, en ese pueblo, en ese cantón, aleluya, en ese sector. Es porque es diferente el sector, aleluya. Inclusive la gente es diferente. Vas a un sector y ves que hay mucha gente cerrada, duro el corazón. Pero qué extraño, no hay borrachos, no hay drogadictos, no hay ladrones, no hay pandilleros, pero nadie se quiere convertir. Uno tal vez se pasa a convertirse. Es porque ahí está gobernando una potestad de incredulidad. O tal vez hay una potestad de idolatría y no recibió la palabra. Entonces el evangelista, el pastor, la iglesia, el ministro, el hermano, la hermana que hace evangelismo, que sale a evangelizar masivamente, acompañado, solo con la iglesia, sin la iglesia, campañas o evangelismo esporádico, tienes que saber qué potestad se mueve en ese lugar, aleluya. Porque conociendo la potestad, estás conociendo a tu enemigo, y si conoces a tu enemigo, sabes dónde golpearle, sabes dónde noquearle, sabes dónde derribarle. Cuando conoces a tu enemigo, sus debilidades, cuando conoces a tu enemigo, mira, Jesucristo cuando estaba echando fuera un demonio le dijo, ¿cómo es tu nombre? Y el enemigo, el demonio, el ser espiritual, la legión de seres espirituales que había dentro de ese hombre, que mucho más adelante veremos lo que es una legión, aleluya. Entonces ese ser demoníaco, ese hombre que tenía poseído por un demonio, dice, lo poseía, dijo, soy legión, me llamo legión porque somos muchos. Entonces Jesucristo nos está dando ahí el ejemplo, nos está mostrando de que tenemos que conocer el lugar. Esto no quiere decir que te vas a poner a hablar con los endemoniados, no quiere decir que te vas a poner a hablar y a preguntar a la gente lo que están ahí, aleluya. Que si aquí hay alcoholismo, que si aquí hay drogadicción, no te vas a poner a estar hablando de eso, gloria a su nombre, sino que tú vas a saber de antemano, por revelación del Espíritu Santo, por discernimiento del Espíritu Santo, o porque tal vez tú conoces ya ese sector, ese lugar, vas a saber qué tipo de potestad hay en ese lugar. Y si sabes qué tipo de potestad hay en ese lugar, entonces vas a poder golpear esa potestad en oración, en ayuno, reprendiendo con autoridad, con poder, aleluya.
pero tiene que ser alguien que esté sujeto a la palabra de Dios, sujeto a la voluntad de Dios y a la autoridad de Dios, a las autoridades de Dios, aleluya. Potestades para que caigan, sean derribadas, sean avergonzadas y sean arrebatadas las almas de ese sector, de ese lugar, de ese barrio que está dominado por ciertas potestades que ya lo dije anteriormente, aleluya. Entonces, tiene que conocer usted el lugar al que va y tiene que conocer qué es una potestad. Resumo, principados gobiernan sobre todo un país, potestades controlan ciertos sectores de un país. Repito, principados son aquellos seres demoníacos espirituales que tienen dominio sobre todo un país. Potestades son seres espirituales demoníacos que los principados o Satanás los ha establecido uno por uno en cada barrio, en cada sector, en cada parroquia, en cada cantón, en cada lugar de residencia. Aleluya. Entonces, hermano, hermana, usted ya conoce lo que es un principado, ya conoce lo que es una potestad. Si el Señor nos da vida, si el Señor así lo quiere, si el Señor nos da gracia, seguiremos viendo el resto de lista, que son gobernadores, que son huestes, que son tronos, que son dominios, que son legiones. Que el Señor me lo bendiga grandemente y abundantemente. Tenemos que aprender a conocer con quién estamos peleando, contra quién estamos peleando. Les repito para terminar lo mismo que dije en el video anterior. Si nosotros no conocemos al enemigo y no entendemos qué nos quiso decir Pablo en Efesios 6:12, que no tenemos pelea contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino que tenemos lucha con principados, potestades, etcétera, etcétera. Si usted no entiende lo que dijo Pablo, si usted no entiende lo que es un principado, una potestad, entonces usted podrá ir a muchos lugares y podrán pasar muchas personas a recibir a Jesucristo. Pero eso no quiere decir que esas personas van a permanecer en los caminos, porque no se reprendió ni los principados, ni las potestades, ni el resto de seres espirituales que los veremos en otra ocasión. Por eso es importantísimo el estudio en la palabra de Dios de lo que es la guerra espiritual y de los seres espirituales demoníacos, que son nuestros mega enemigos, establecidos aún por la misma palabra, para tratar de frustrar a nuestros planes, para tratar de frustrar los planes de Dios, para tratar de frustrar los planes de la iglesia, de rescatar las almas. Por eso hay veces que predicadores o evangelistas van a otro país, cruzan todo un continente a veces, llegan a un país, evangelizan, predican, se cansan, se fatigan y no logran nada. Pasan tal vez 15, 20, 60, hasta 100 almas a recibir a Jesús, pero esas almas no perseveran, porque todavía está dominando en ese lugar un espíritu demoníaco que no ha sido reprendido, que no ha sido exhortado. Por eso dice la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, Jesucristo nos ha dado autoridad para reprender, para hollar, para pisotear seres espirituales, para echar fuera demonios, sí Señor. Pero es peleando, no es recitando el versículo Efesios 6:12 como si fuera nada más ahí un rezo, una oración de los religiosos, idólatras. No es para recitarlo, no es para decirlo de memoria, y porque usted repite Efesios 6:12 como loro 20, 30, 40 veces, usted cree que ya los demonios, los principados, las potestades, las huestes, los gobernadores, los tronos, los dominios, las legiones le van a obedecer solo porque usted repite el versículo de 6:12. No, hermano. Hay que entender que autoridad no es memorizar versículos. La autoridad viene cuando usted se sujeta a la autoridad. Si usted no se sujeta a la autoridad, entonces Dios nunca va a sujetar bajo sus pies para hollar serpientes y escorpiones. Nunca Dios le da autoridad a hombres y a mujeres que nunca están sujetos bajo autoridad. Si usted no está sujeto a autoridad, y si usted dice que está sujeto a autoridad, pero murmura y critica la autoridad, entonces usted es un rebelde y no está sujeto a autoridad, y ningún demonio le va a obedecer a usted.
Y como hay demonios mentirosos y como hay demonios engañadores, usted pensará que hizo una liberación, pero esa persona ni siquiera un ser demoníaco salió, pero lo engañaron a usted los demonios, haciéndole creer que esa persona fue libre. Porque dice la palabra, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué extraño que hay decenas de hombres y mujeres alrededor del mundo que dicen que hacen liberación y guerra espiritual y liberan a mucha gente. Y esa gente se cae al suelo, se desmaya y se levanta, pero siguen siendo las mismas personas. Siguen siendo la misma actitud, la misma conducta, la misma vestimenta, el mismo pensamiento. Sigue siendo la misma gente ociosa que no lee la Biblia, que no ora, que no se dedica a las cosas espirituales, que no se dedica a buscar de Dios. Sigue siendo el mismo cristiano tibio, frío y mundano de siempre. Pero sin embargo dice que le hicieron una gran liberación. Liberación no es caerte al suelo y revolcarte y luego levantarte y seguir igual. No se reprendió ahí ninguna potestad, ningún gobernador, ninguna hueste, ningún trono, ningún dominio. Nada salió de ahí dentro. Solo te engañaron para hacértelo creer. Porque cuando alguien es liberado verdaderamente, se cumple la palabra de Dios que dice: y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando uno es liberado de un ser demoníaco, es verdaderamente libre desde hoy y para siempre, hasta el día de la venida del Señor Jesús o cuando el Señor nos llame a su presencia. Este ha sido el sencillo mensaje en esta mañana sobre lo que son las potestades. Que el Señor me lo bendiga grandemente, hermano, hermana. Paz a su hogar, a su corazón. Padre, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Jesús Nazareno, hoy nos has enseñado, Padre, a través de tu palabra, lo que son las potestades. Ayuda a mis hermanos y hermanas a entender este sencillo mensaje. Que el que tuvo oídos para oír, yo sé que oyó, entendió y discernió, Señor, tu palabra así de sencillo, pero es una enseñanza muy profunda, aunque sea sencilla la explicación, pero es algo profundo, es algo poderoso, es algo grande, Padre, que solamente aquellos que verdaderamente tienen el Espíritu Santo tuyo, mi Dios amado, lo pueden entender con humildad y reconocer y decir: es verdad. Yo he ido a muchos lugares, he orado por muchas personas, han pasado muchas personas a recibir a Jesús, pero siguen pasando vez tras vez, tras vez, tras vez, cada vez que predico siguen pasando a recibir a Jesús. Es porque no han sido liberados verdaderamente, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Danos la autoridad, el poder, aleluya, y sobre todas las cosas, enséñanos a estar sujetos bajo tus autoridades, Padre Celestial, porque con rebelión en nuestras vidas jamás nos obedecerán los seres espirituales. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Amén.